Si hablamos también de la riqueza que posee Jumaitepeque, como lo es los Xincas, que es una de las riquezas de Guatemala y más que todo de Jumaitepeque, podríamos hablar algunas palabras en Xinca. Sí, empecemos de que en los acuerdos de paz, en la firma de los acuerdos de paz, es cuando se reconoce que hay otro pueblo. Antes de eso solo eran rumores, solo decían, bueno, allá en Oriente hay otra gente que no son mayas. Tenemos a los garífunas allá en la parte de Izabal, pero en los acuerdos de paz reconocen que en Oriente hay otro pueblo que es muy distinto al maya. Y desde entonces se empieza a rescatar, a hacer una reivindicación de la cultura que poco a poco se va nuevamente descubriendo. Porque muchos decían, es que no existen porque no hablan el idioma. Pero el idioma no es necesariamente parte de una cultura en sí para mantenerla viva. Entonces, las palabras, muchas se han extinguido, otras se han recuperado y muchas organizaciones han tratado de rescatar parte de eso. Algunos han estado en contra y tienen mucha razón porque dicen, ¿por qué vamos a aprender Xinca si no lo hablamos? Es como hoy en día que enseñan latín en algunas iglesias y tampoco hablamos latín, ¿verdad? Entonces, hay algunas toponimias que nosotros le decimos, son nombres propios de lugares. Aquí tenemos varios nombres en origen Xinca que podemos mencionar: Xanteja, Taxampila, Taxanchayo, y esos son nombres que todo el tiempo los escuchamos. Le dices a una persona, ¿dónde vas a trabajar? Voy a Shanguisha. ¿Qué significa Shanguisha? Todo tiene un porqué en el vocabulario xinca. Está Champila. Shan es como lugar, Pila es el hoja. Entonces son nombres que totalmente todos los días los escuchamos. Shurumo, le dicen al muchacho. Shurumo. Shuraya, a la mujer o a la muchacha. Hashu, se escribe con H, con X, pero se pronuncia con J. Hashu. Hashu. Distinto al cachiquel, ¿verdad? Exacto. Entonces, la H se escribe con H, pero se pronuncia con J. Hashu. Entonces, la Hashu es un cerdo, es un marrano. Hashu. En el idioma xinca se escribe con H, pero se pronuncia con J. Y suena mucho la she, pero se escribe con X. Entonces, eso también es una herramienta muy vital para poder aprender otro idioma. Porque si no aprendes una palabra de un idioma distinto al que has nacido, al que has convivido, muy difícil se te va a hacer aprender otro tipo de idioma, como el inglés, hablemoslo, ¿verdad? Entonces, esas palabras en sí ya las tenemos acá dentro del pueblo y siempre las escuchamos. Tal vez ya no tenemos un dialecto desde la A hasta la Z, pero sí hay muchas palabras dentro de nosotros que siempre se mencionan. A veces dicen mushtai, y mushtai a veces se refiere a la panza, res. Shinak se le dice al frijol. Y así como estas hay gran variedad de palabras. Gumer, si hablamos del número de habitantes, que me imagino que es bastante grande, bastante amplio acá, aproximadamente ¿en cuánto está el número de personas en Jumaitepeque? Como te decía anteriormente, cuando hablamos de Jumaitepeque, nosotros lo englobamos en todo el territorio de las 127 caballerías. Y cuando se habla de los números de habitantes, cada comunidad tiene un cierto número. Y a eso se le van sumando las otras comunidades dentro del territorio. Un ejemplo, Jumaitepeque acá en Central tenemos 3000 habitantes. La aldea de los Ezotes, un otro ejemplo, tiene 2000 habitantes. Ya tenemos 7000. Y si juntamos todas las comunidades, aproximadamente son 20.000 habitantes en todo el territorio. Bueno, y como en todas las aldeas hay apellidos que son un poco más numerosos, ¿cuáles serán los más antiguos, su origen también? La mayor parte de apellidos que nosotros tenemos en Humay son españoles, porque acá reinó mucho en ese sentido y el pueblo fue tan oprimido de que le quitaron sus nombres y sus apellidos originales y les pusieron españoles. Pero hay muchas familias acá de apellidos Vázquez, de apellido López, los apellidos Hernández, apellido Sánchez, pero el que más llama la atención ha sido el apellido Villalta, porque mencionar Villalta es casi referirte a Jumaitepeque, porque solo en Jumaitepeque hay un núcleo bastante grande de apellidos Villaltas. Encontramos apellidos Villaltas en Cuilapa, en Guatemala,
en otro lugar, pero el número es bastante bajo. Entonces, la mayor parte de los Villaltas residen en Jumaitepeque. Aquí está la cuna. Aquí está la cuna de los Villaltas. Bueno, otro dato importante y para que lo sepan las personas, un clima fresco, bastante agradable. ¿A cuántos metros estamos sobre el nivel del mar acá en Jumaitepeque? Ese es uno de los atractivos de Jumaitepeque porque todo el tiempo hay una brisa suave, una brisa bastante rica, hermosa, ¿verdad? Así como en este momento, es de todo el año. Aquí donde estamos sentados enfrente de la iglesia, estamos a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar. Estamos 600 metros arriba de Nueva Santa Rosa. Y en la cúspide del volcán o el cráter del volcán llegamos a 1816. Pero en la parte alta de Jumaitepeque, entre las montañas, llegamos de 1900 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Bastante alto. Bastante alto y el clima bastante agradable. Bueno, aparte de eso, de acá donde estamos en la iglesia, tenemos al frente una cruz. Le decía a Gumer yo que ustedes son dichosos por tener esta cruz y en la parte más alta de Jumaitepeque, o tal vez no en la parte más alta, sino que tal vez donde estuvo el cráter o qué sé yo. ¿Cómo está la historia de la cruz y su ubicación? Pues empezó la historia aproximadamente hace 20 años, en el cambio de milenio. Pues por orden papa se decide construir una cruz. Cruz del milenio, ¿no? La cruz del milenio, pues le llaman, su título es la Santa Cruz del Tercer Milenio. Ese es el nombre. Nosotros lo conocemos la Cruz del Cerro, ¿verdad? Entonces empieza su construcción, pero empieza a cargo de la parroquia de Nueva Santa Rosa. Se empiezan a recaudar fondos. Hay personas que donan dinero, hacen donaciones. Jumaitepeque pone su mano de obra. Y en esos momentos de la construcción todo se tenía que llevar en la espalda. Hablemos de la roca, hablemos de cemento, hablemos de agua, porque en la parte alta ya no hay agua, no existe el agua. Entonces todos los materiales se llevaron allá, se hicieron en comunidad. Fue más que todo como que una experiencia religiosa. Bueno, yo quiero donar, yo quiero ser parte de este movimiento, tengo que llevar mi poquito de arena. Las escuelas se unieron a este proyecto. Y fue construida en cemento y en estructura metálica. Tiene 25 metros de alto y puede ser visible a los 360 grados. Cuando nosotros llegamos a la cima del volcán, podemos ver desde Casillas, Nueva Santa Rosa de Lima, parte Barberena, Cuilapa. Podemos ver los volcanes al fondo del Pacaya, el volcán de agua, el volcán de fuego. Y cuando las condiciones están bastante buenas, podemos apreciar la cima del volcán Izalco de El Salvador. Entonces tenemos una cruz, para empezar, un símbolo muy, muy religioso, muy católico, y además se está convirtiendo como que una atracción turística. Correcto. Jumaitepeque se dice, yo he escuchado rumores que hizo erupción hace muchos años. ¿Hay alguna parte donde exista aún como cráter? Jumaitepeque en sí es un volcán. Entonces, como ser un volcán, fueron muchas erupciones, solo que no fueron en esta época de nosotros, sino que fue hace miles de años. Porque recordemos que las placas tectónicas o algunas fallas que están acá están muy cerca. Recordemos que en Cuilapa ha habido temblores. Tenemos unas aguas termales camino a Chiquimulía, ¿verdad? Tenemos cerca el volcán Tecuamburro. También acá, hace un par de años, se activó una falla en Cacalotepeque. Había muchos temblores. Entonces, Jumaitepeque es un volcán, pero está inactivo. ¿Tiene cráter? Tiene la parte de su cráter. Es más, se contaba que anteriormente los abuelos contaban de que en el cráter había una laguna, tipo el volcán de Ipala. Y las muestras geológicas que existen allá sí demuestran de que había una laguna. Pero en la leyenda de Jumay dicen que llegó un señor, un anciano, vio la laguna, le gustó mucho, la metió en un tecomate. Toda el agua la metió en un tecomate y se la llevó a la Laguna del Pino. Son de las leyendas. Es parte del folclore y de las leyendas y de las tradiciones de Jumay. Pero sí existió una laguna, tenemos un cráter, tenemos un volcán. ¿Hace cuánto fue la última erupción? No la tenemos registrada porque posiblemente fue hace miles de años. Lo que sí tenemos, y sí hay mucha evidencia, que tenemos una cueva en la parte sur. Nosotros la llamamos la cueva del común.
y es una cueva de origen volcánico. Muchos han intentado llegar al final y no han podido. Es muy profunda. Es bastante profunda y por el difícil acceso. Se contaba con esa cueva y también se encontraron evidencias de que en otros lugares también habían cuevas de origen volcánico, que significaba que el volcán en cierto momento era muy activo. Estamos a una altura de un clima bastante rico, bastante agradable, entonces para esto se presta que sea tierra para diferentes cultivos. ¿Qué es lo que produce Jumaitepeque en cuanto a cultivos? Acá en el pueblo hay una frase que la mencionan mucho, que todo lo que se siembra, la tierra lo da. ¿Qué significa eso? Cualquier semilla que se traiga aquí a Jumay, se ponga en el suelo, va a nacer, va a prosperar. Y para no ir muy lejos, cuando estás en Nueva Santa Rosa y miras para Jumaitepeque, lo miras verde. Entonces, ¿qué significa? Que es una tierra volcánica con muchos nutrientes y todo lo que se siembre se va a dar acá. El producto más común de Jumaitepeque siempre ha sido el café. El café. Aquí hay una experiencia muy grande, tanto en las especies como en la manera de producir el café. Es más, hoy hasta el día de hoy ya tenemos café de exportación, ya hay café procesado, ya se venden en lugares, con tu bolsita empacada y sellada. Ya hay cooperativa que procesa el café, ya despulpa, ya lo tuestan, ya lo comercializan. El café es el cultivo más fuerte que tenemos. Después de eso, pues ya va asociado tenemos varias frutas, tenemos como mencionar los jocotes, bastante ricos, hay de corona, hay jovitos, tenemos los amarillos, tenemos unos jocotes ácidos, o sea, no es simplemente un solo, sino que tenemos variedades. También se siembra muy poco, aunque sea muy poco, lo de la milpa, lo del frijol, y de ahí mismo nosotros venimos y se genera una gastronomía rica en nutrientes con diferentes especies. O sea, al momento de yo ir a la finca o al cafetal, ahí voy a encontrar chipilín, voy a encontrar bleos, voy a encontrar quilete, voy a encontrar huisquiles, y es ahí donde nace la gastronomía de Jumaitepec.